Hola, bienvenidos a esta clase. Hoy lo que vamos a hacer va a ser estudiar dentro de este módulo de mecánica, que es el primer módulo de la materia, el movimiento oscilatorio. En las clases pasadas, en la clase 1 y la clase 2, aprendimos distintas cosas. En la primera aprendimos todo lo que fue cinemática y eso nos servía para describir el movimiento en una, dos o tres dimensiones. Aprendimos o repasamos en realidad lo que era el movimiento rectilíneo, la velocidad media, la velocidad instantánea. Vimos las formas de calcular las aceleraciones, media e instantánea también. Eh, Vimos qué eran los vectores de posición, velocidad, aceleración. Y estudiamos algunos movimientos en más de una dimensión, como los proyectiles y el movimiento circular uniforme. En la segunda clase, lo que vimos fue, ok, las cosas se mueven y puedo describir su movimiento, pero ¿qué pasa si lo que yo quiero ahora es entender por qué se mueven? Entonces vimos qué pasaba con las fuerzas, cómo podíamos calcular la aceleración de un cuerpo a partir de conocer sus fuerzas. Trabajamos con las sumas de las fuerzas como vectores. Vimos que había una relación entre la masa, la aceleración y esas fuerzas a través de la segunda ley de Newton. Vimos que el peso se podía calcular a partir de eso usando la fuerza de gravedad. Vimos que cuando tenía una fuerza siempre había un par de acción y reacción. Entonces, con toda esa base que ya conocemos, ahora vamos a estudiar un tipo de movimiento muy particular. Veamos entonces por qué es importante estudiar las oscilaciones. Lo que vamos a hacer hoy va a ser estudiar cuerpos que se mueven oscilando en torno a una posición de equilibrio. Si bien todavía no hablemos nada, se imaginarán que oscilar es ir y venir en torno a una posición. Y estudiar esto es sumamente importante porque si se acuerdan, en la primera clase hablamos de tres pilares o tres ramas importantes dentro de la física. Dijimos que la física se podía englobar dentro de la física clásica, que es lo que vamos a tratar en esta materia, pero que había dos pilares fundamentales de la física moderna, que eran la relatividad y la cuántica, muy importantes. Y lo interesante es que el oscilador armónico presenta soluciones para problemas muy complejos en todas estas áreas, ¿sí? Hablar de oscilador armónico no es nada más hablar de un resorte y una masa, que finalmente van a ver qué es lo que vamos a terminar resolviendo hoy. Pero lo que me interesa que quede en sus cabezas es que hablar del oscilador armónico es mucho más que eso. Sí, el oscilador armónico nos da una solución muy sencilla a un montón de problemas muy complejos, porque lo que estamos haciendo es encontrar una solución a algo que oscila en torno a una situación de equilibrio. Entonces, con este modelo sencillo del resorte y la partícula o el péndulo, lo que vamos a estar haciendo es modelando muchas, pero muchas situaciones. Un ejemplo bien claro de una situación que a ustedes, se me ocurre, les va a parecer de gran interés, es el que pasa cuando uno estudia las interacciones entre moléculas. Ustedes saben que entre moléculas existen fuerzas, fuerzas que van a hacer que las distintas estructuras de los materiales que nos rodean se mantengan unidas. Y esas fuerzas uno las puede modelar y puede pensar que van a mantener a las moléculas que están conformando determinado material en una posición de equilibrio, ¿sí? Entonces uno lo que piensa es que modela que las moléculas que están formando, por ejemplo, una red cristalina, como se ve acá, van a tener posiciones de equilibrio en torno a las cuales van a oscilar como si estuviesen unidas entre resortes, ¿sí? Esto no es más que un modelo, claramente no es exactamente así, pero es un modelo que da resultados muy buenos, porque al fin y al cabo, y acá voy a meterme un poquito en las matemáticas, que creo ustedes ya manejan, y quien no, no se preocupe porque no me voy a poner a hilar muy fino en esto, pero quien ya lo maneja está bueno que entienda que lo que estamos haciendo es un desarrollo en serie respecto a una posición de equilibrio. ¿Se acuerdan que cuando uno hacía un desarrollo en serie de una función, lo que hacía era decir, bueno, evalúo la función en una posición y empiezo a escribir las derivadas de esa función respecto de mi variable y las evalúo siempre en la posición de equilibrio. Pero después lo multiplico por una expresión lineal y después podía seguir avanzando y irme a distintos grados. Bueno, si yo me quedo en un orden lineal, fíjense que lo que termina pasando es que la fuerza que yo estoy expandiendo en serie de Taylor la voy a expresar como una constante, que es esa derivada evaluada en un punto, por un término lineal.
sea, esta fuerza va a depender de la posición directamente. Y esto es algo muy interesante y es lo que vamos a resolver hoy. Entonces, quiero que se queden con la idea de que esto nos va a servir para cualquier situación en la que yo expanda una fuerza. Es decir, es la primera aproximación para cualquier fuerza que se dé en torno a una situación de equilibrio. Empecemos entonces hablando de qué significa tener un movimiento periódico. ¿Sí? Un movimiento periódico es un movimiento en el que el objeto regresa regularmente a una posición de equilibrio, una posición conocida después de un intervalo de tiempo fijo. Entonces uno puede pensar, bueno, un péndulo, el relojito del cucú, va y viene respecto a una posición de equilibrio. Podemos pensar en la Tierra, que después de determinada cantidad de tiempo da una vuelta completa alrededor del Sol. Podemos pensar en situaciones mucho más sencillas y de la vida cotidiana. No sé, mi auto cada mañana sale de mi casa, va hacia el trabajo y a la tarde vuelve a la misma posición. Y eso fue un movimiento periódico porque fue y volvió. Cualquier cosa que vaya y vuelva es un movimiento periódico. Yo yendo cada noche a sentarme en la mesa del comedor a comer. Esas son todas situaciones en las que un objeto se aleja y luego regresa a la misma posición. Y eso es lo que vamos a llamar un movimiento periódico. Ahora, hay una clase de movimiento periódico que es especial, que se presenta en sistemas cuando la fuerza que actúa en el objeto es proporcional a la posición del objeto. Y eso fíjense que es lo que les dije en la diapo anterior. Tengo una fuerza que es proporcional, o sea, va como una constante por la diferencia de posición del objeto relativo a una posición de equilibrio, R menos R0. Esa clase especial de movimiento periódico va a ser la que vamos a estudiar hoy. Y lo que sí es muy importante es que esta fuerza siempre se dirige hacia la posición de equilibrio, ¿sí? El movimiento, en este caso, esa fuerza se llama fuerza restitutiva, es una fuerza que intenta que el objeto vuelva a esa posición de equilibrio, y el movimiento se llama movimiento armónico simple. En muchos lugares de la literatura lo van a haber escrito directamente como MAS, movimiento armónico simple, y es el punto central de interés de este capítulo, porque otra vez, como vimos, es un movimiento que nos va a permitir entender o modelar infinidad de sistemas reales que no solo están en la física, sino que están en la biología, están en la química y están en muchas cosas más de la naturaleza. Bueno, como les adelanté hace unos instantes, el modelo de movimiento armónico simple que vamos a considerar es el de un bloque unido al extremo de un resorte, como podrán ver ahí. ¿Qué es lo que vamos a pensar? Vamos a pensar que ese bloque se mueve libremente en una superficie que no tiene fricción, como ven en la figura. Y lo interesante es que cuando ese resorte no está ni estirado ni comprimido, está en esa situación de equilibrio, lo que va a pasar es que ese bloque se va a quedar ahí, ¿sí? No hay ninguna fuerza actuando sobre el bloque. Que es lo que pasaría si estamos en la situación B de la figura que tienen ahí, ¿no? O sea, el bloque está en una posición de equilibrio y entonces no hay ninguna fuerza actuando sobre él, no se mueve. Ahora, ¿qué pasa si yo a ese sistema lo perturbo de alguna manera? Entonces lo que voy a hacer es moverlo de esa posición de equilibrio. Bueno, si yo lo muevo hacia la derecha, es decir, estiro el resorte se va a querer comprimir porque va a querer volver a esa posición de equilibrio. ¿Y eso cómo lo voy a ver? Lo voy a ver con una fuerza que aparece, que va a ser de derecha a izquierda, que va a ser intentar que ese resorte vuelva, y entonces va a salir del equilibrio. Y lo que va a aparecer, siempre que aparezca una fuerza y que esa fuerza no esté equilibrada, que aparezca una aceleración. Ahora, ¿cuánto vale esa fuerza? Seguramente ustedes ya escucharon hablar en algún momento de la ley de Hooke. La ley de Hooke es una ley que habla de la proporcionalidad entre una fuerza y la posición de una partícula. Hooke fue un físico brillante que lo que hizo fue, al estudiar la elasticidad de distintos materiales, darse cuenta que para cierto tipo de materiales la deformación era proporcional a la fuerza que estaba ejerciendo el material. Eso es la elasticidad. Hay una teoría enorme atrás de la elasticidad. Es muy importante en la ciencia de materiales, pero lo que nos compete y lo que vamos a hablar es de esta ley de Hooke que dice que la fuerza que hace nuestro resorte, que está por ahí, a ver si se las puedo marcar un poco con esto,
Ahí vamos. Esta ley de Hooke nos dice que esa fuerza va a ser proporcional, esa constante de proporcionalidad va a ser esta letra K, que después vamos a ver qué representa, por X. Entonces, si yo tengo un resorte, cuando estiro el resorte aparece una fuerza restitutiva que apunta hacia la posición de equilibrio, ¿sí? Y que el módulo de esa fuerza va a ser K por X, es decir, va a ser K, que es la constante de mi resorte, por el desplazamiento. Cuanto más lejos yo me voy, más fuerza va a ser el resorte para intentar volver a su posición de equilibrio. Y fíjense que en la C pasa lo mismo. Yo ahora no estoy estirando el resorte, lo estoy comprimiendo, entonces se va a querer estirar indefectiblemente. Y esa fuerza otra vez va a ser proporcional al desplazamiento. Cuanto más lo comprimo, más intenta estirarse nuevamente. Fíjense que por las leyes de Newton que aprendimos, la segunda ley de Newton que aprendimos la clase pasada, si mis fuerzas en X solo son esta fuerza elástica que viene de la ley de Hooke, menos K por X va a tener que ser masa por aceleración en X. ¿Por qué es menos? Porque siempre apunta hacia la posición de equilibrio. Y como en este caso, fíjense que X igual a 0 está en la posición de equilibrio, y X va hacia la derecha, cuando X es positivo, la fuerza apunta hacia el sentido negativo, así que es menos K por X, y eso va a ser la masa por la aceleración de la partícula. De acá yo puedo obtener cuánto va a valer la aceleración de una partícula que se está moviendo en una situación en la que está unida a un resorte, sin aceleración y sin ninguna otra fuerza dando vuelta. Fíjense que la aceleración en la dirección X del objeto va a ser menos K sobre M por X. Ahora, ¿quién es K? Porque estamos hablando de una constante, pero no la definimos. Bueno, K es la constante de mi resorte. ¿Qué significa? Fíjense, cuanto más grande sea K, más fuerza va a ser el resorte para volver a su posición inicial. Seguro ustedes alguna vez tuvieron resortes en la mano, jugaron con resortes. Saben que hay resortes que son más blanditos. Uno necesita menos fuerza para deformarlo, lo deformo y la fuerza que hace para volver no es tan grande. Mientras hay resortes que son muy duros. Y para poder deformarlo te va a hacer un montón de fuerza y eso significa que para poder mantenerlo deformado te va a hacer fuerza porque el resorte está haciendo mucha fuerza para volver. Entonces, cuanto más grande sea K, cuanto mayor sea el valor de K, significa que mi resorte es más duro. Si K es más chico, entonces K, si K es más chico, entonces el resorte, perdón, es un resorte más livianito, que hace menos fuerza. Entonces este valor está asociado a mi resorte y a nada más, a ese material elástico lineal. Ahora pensemos qué pasa si lo que yo tengo no es un resorte apoyado en una mesa sin rozamiento, sino que tengo un resorte colgando del techo. Bueno, si tengo un resorte colgando del techo, la situación es completamente análoga, pero la diferencia es que ahora esa posición de equilibrio no es la longitud natural del resorte, sino que va a estar un poco más abajo, ¿no? O sea, si yo cuelgo algo en un resorte, el resorte se va a estirar naturalmente por el peso del objeto que está colgando. Entonces, si lo que yo tengo ahora es un resorte colgando, lo que va a pasar es que el X0, que va a ser la posición de equilibrio que tengamos, va a estar un poco más abajo. Y si yo digamos, perturbo ese equilibrio, tanto para arriba como para abajo, eso va a empezar a oscilar, igual que oscilaría si estaría en una mesa, pero en torno a una posición de equilibrio que es diferente porque tengo la fuerza peso tirándolo para abajo y corriendo esa, esa situación de equilibrio, esa posición de equilibrio. Como les decía hace un ratito, este sistema es un sistema que se presenta muy frecuentemente en distintas realidades de la naturaleza. Y el modelo que se usa clásico para describir el movimiento armónico simple es el de la partícula atada a un muelle o a un resorte, ¿sí? Entonces, tratemos de desarrollar una representación matemática para este modelo porque después nos va a permitir comprender muchos otros. Dijimos en la diapo anterior que entonces si yo tengo esa fuerza y ninguna otra actuando, la aceleración de mi partícula va a ser menos K sobre M por X. Esta va a ser la expresión de mi aceleración. Lo que significa que, ¿qué? Bueno, dijimos que la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. O sea que la segunda derivada de la posición respecto al tiempo es esto. Y vamos a definir acá sobre M lo vamos a llamar omega cuadrado. Después vamos a ver por qué va el cuadrado, porque nos va a convenir matemáticamente para la expresión que sigue, pero lo vamos a llamar a esto como omega cuadrado, frecuencia angular al cuadrado,
Y entonces la ecuación que vamos a querer resolver es esta. Este tipo de ecuaciones se llama ecuación diferencial. Es una ecuación que está relacionando una derivada respecto de esa función, ¿sí? Yo estoy relacionando la segunda derivada de la función posición con la función posición. Y eso se llama ecuación diferencial. Resolver ecuaciones diferenciales es fuertemente complejo y hay muchas maneras de resolverlo. Pero una de esas maneras puede ser proponer una solución. Entonces, miremos esto y pensemos qué tipo de solución puedo tener. Bueno, acá tenemos un spoiler, pero si se acuerdan cuando hablamos de movimiento circular la clase pasada, hablamos de qué pasaba con cierto tipo de funciones que cuando yo la derivaba dos veces me daba otra vez la misma función. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, hablamos de que el coseno cuando lo derivo me da menos el seno y después el seno derivado me vuelve a dar el coseno. Entonces derivarlo dos veces me da lo mismo a menos de una constante. Y entonces vamos a proponer acá meter una función de este tipo. ¿Qué pasa si yo digo que x ahora es una constante por el coseno de algo? Alguien estuvo pensando un rato y dijo, bueno, a ver, pongámosle ese omega cuadrado que tengo acá, pero solo omega, por mi variable, que es el tiempo, más alguna constante. Si uno hace eso, propone eso, fíjense qué pasa si yo agarro esta expresión y la derivo una vez. Si derivo esto, tengo una constante por una función, ¿no? Entonces tengo mi constante por la derivada de la función. Ahora, acá tengo que usar la regla de la cadena. La derivada del coseno va a ser menos el seno, y la derivada de la expresión de adentro, omega t más phi, es simplemente omega, porque mi variable es t. Entonces, la primera derivada me quedó como menos omega por a, por el seno de omega t más phi. ¿Qué va a pasar con la segunda derivada, que es la que yo puedo meter acá? Tengo el menos omega a, que son constantes, y la derivada respecto al tiempo del seno. Al derivar el seno voy a obtener un coseno, y al derivarlo de adentro voy a obtener otro omega que se va a juntar con este omega y me va a terminar dando un omega cuadrado. Entonces fíjense que la expresión para x y la expresión para la segunda derivada de x son tales que esto se cumple. La segunda derivada de x es menos omega cuadrado por la expresión de x. No sé que esto es una tirada de los pelos, porque la primera vez que yo lo escuché dije, pero cualquiera, ¿de dónde sacaron eso? Bueno, hay muchas maneras de resolver ecuaciones diferenciales. No es sencillo y muchas de ellas requieren de herramientas de cálculo. De cálculo me refiero de programar y buscar soluciones, pero no soluciones generales, sino soluciones puntuales. Pero esto es una técnica muy usada, que es la de proponer soluciones. Y esta solución que alguien encontró y se dio cuenta que funcionaba muy bien, va a ser la que nos va a permitir describir el movimiento armónico simple. Hay otras maneras de escribir esta solución y no es la única. Porque yo podría haber dicho, ¿qué pasa si digo que x va como el seno de omega t más phi? Bueno, me hubiese dado parecido, porque al fin y al cabo, entre un seno y un coseno, la única diferencia es la fase, y la estoy planteando ahí como una fase arbitraria. También es cierto que hay una manera de escribir esto con números complejos y exponenciales. No nos vamos a meter ahí para no meter más ruido. Pero sépanlo, si en algún momento lo ven escrito como una combinación de exponenciales con números complejos, bueno, es lo mismo, ¿sí? Se puede terminar sacando. No es nada diferente a lo que estuvimos viendo. Tratemos de entender ahora qué significan esas constantes que aparecieron ahí, ¿no? Dijimos que la solución para la posición en función del tiempo era una constante por un coseno de omega t más phi. Bueno, ¿cómo graficaríamos esto en función del tiempo como una función coseno? Si yo simplemente voy a graficar una función coseno, si se acuerdan, el coseno de 0 era 1 y de ahí de arriba para abajo. Ahora mi coseno, que siempre va a valer entre 1 y menos 1, está multiplicado por a. Significa que al fin y al cabo esta posición se va a mover entre a y menos a. O sea que ya tenemos el valor de, ¿qué significa el valor de a? A no es otra cosa que la amplitud de movimiento. Es cuánto se está moviendo mi objeto en torno a esa posición de equilibrio. Cuánto se está desviando de esa posición de equilibrio. Ahora tengo otras cosas. Tengo un omega y tengo un phi. Entonces, ¿qué es omega?
Bueno, omega, que ya dijimos antes que omega cuadrado era k sobre m, o sea que omega es la raíz cuadrada de k sobre m, es algo que es una razón entre la constante del resorte, que me decía cuán duro era y cuán difícil era hacerle fuerza, y la masa de lo que yo tengo. Y esto finalmente en mi función coseno, lo que me va a terminar dando es una función que está más abierta o más pegadita. Es decir, me va a dar algo que tiene un periodo más corto o periodo más largo. Hablamos ya de periodo, así que tendrían que más o menos entender lo que estoy diciendo, pero me va a dar algo con más, que tarda más en volver a la posición de equilibrio o tarda menos. Si algo más compacto, más abierto. Y de ahí viene la idea de llamarlo frecuencia, porque justamente me va a estar cambiando la frecuencia de mi oscilación, si oscilo rápido o oscilo despacio. ¿Sí? Tiene que ver con la posición en función del tiempo. Entonces, eso es lo que me está diciendo. Entonces, pensémoslo otra vez respecto de K y M. Si K es grande, si el resorte es muy duro y tengo la misma masa alrededor, omega va a ser grande. Tengo una frecuencia alta. Una frecuencia alta es algo que está yendo y viniendo muy rápido, muy rápido, muy rápido. Si K es más chico, tengo un resorte más débil y entonces la oscilación es más lenta. Con M pasa al revés. Si yo tengo una masa más chiquita, entonces omega me va a dar más grande, lo que significa que el periodo es más chico, o sea, significa que otra vez oscila rápido, se mueve rápido. Mientras que si M es más chiquito, omega me va a dar mayor y el periodo va a ser más chico. Creo que dije 2 veces la misma, pero se entendió. M y K tienen efectos opuestos en omega. Y por último tengo la fase phi. ¿Qué es ese phi? Bueno, es el ángulo de fase inicial y va a tener que ver con un corrimiento rígido de mi función en el eje del temporal. ¿Sí? O sea, tiene que ver con si mi función realmente arranca en un máximo o no. Para determinar quién es A y quién es phi, vamos a necesitar entender cómo es mi movimiento en algún momento. Necesito tener algún otro dato. Entonces lo que necesito en general se llaman las condiciones iniciales del movimiento. Hagamos acá un parate respecto de lo que tiene que ver con la resolución matemática del problema, para volver a hablar de la importancia del movimiento armónico simple, y parezco una pesada diciendo todo el tiempo lo mismo, pero lo que quiero que entiendan es que, otra vez, estamos hablando del resortito y la masita, pero en realidad estamos hablando de cualquier problema en el que la fuerza se pueda escribir como una constante, menos una constante, por la posición del objeto. ¿Sí? Entonces, cualquier fuerza que yo pueda escribir así, y como les dije antes, cualquier fuerza la voy a poder escribir así, porque puedo hacer una expansión de Taylor en torno a una posición de equilibrio. Entonces, cualquier sistema que tenga una posición de equilibrio, yo lo voy a poder hacer una expansión así, y entonces lo voy a poder describir por este sistema, que es un movimiento armónico simple. Cualquier fuerza que se pueda escribir como menos una constante por el desplazamiento va a tener que cumplir esta ecuación de Newton y la solución va a ser esta, en forma general. Juguemos un poquito con esta gráfica de posición en función del tiempo. Ya sabemos que esto es un movimiento armónico simple. Si algo tiene esa gráfica de posición en función del tiempo, entonces está en un régimen de movimiento armónico simple. Hay un periodo que se cumple que es constante y pensemos que el objeto que sea que está en ese régimen está en el punto A. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con la posición y la velocidad de ese objeto en ese momento? La posición es negativa, porque veo que está en las X negativas para ese tiempo. Eso significa que está de uno de los lados de mi posición de equilibrio. De uno de los lados respecto de cómo yo definí mi posición, mi eje de coordenadas, digamos, ¿no? Entonces, si pienso en el resortito con la masa que teníamos en una de las primeras slides, estaría de la izquierda. Mi resorte está comprimido. Entonces estoy de ese lado. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Cómo es la velocidad en ese lugar? Bueno, en ese lugar, la velocidad, si se acuerdan, es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si yo trazo acá una recta tangente, esa recta tangente va a ser así. Tiene una pendiente positiva. Significa que la velocidad es positiva. La velocidad apunta hacia la derecha, mientras que la masa está en la izquierda. Y si ahora me corro acá arriba, ¿qué pasa? Bueno, cuando sigo subiendo, por un momento estoy en posición positiva con velocidad positiva. Y después va a cambiar eso. Entonces pensemos cómo esto se relaciona con el objeto oscilando.
Cuando la situación arranca a tiempo cero, el objeto está acá arriba. ¿Qué significa esto? Que tiene una determinada posición X y la velocidad ahí, ¿cuánto vale? Bueno, si yo hago la recta tangente al punto mayor, a la cresta de esta función senoidal, van a ver que es cero acá. La tangente acá tiene pendiente cero. Significa que no tiene una velocidad. Yo la estoy desplazando y lo estoy soltando ahí. Lo suelto con velocidad cero. Pero la fuerza va a hacer que vuelva para el otro lado. Entonces ahí arranca con una velocidad negativa. Con una velocidad negativa que en algún punto va a ser máxima. Es máxima justo cuando atraviesa la posición cero, es decir, la posición de equilibrio. Y después sigue siendo negativa, pero empieza a disminuir en módulo. Y en un momento disminuye tanto que se vuelve a hacer cero. Se vuelve a hacer cero en un momento en el que está justo en el punto opuesto de donde había alargado respecto a la posición de equilibrio. Es decir, pasó por el lugar de equilibrio, llegó hasta el otro extremo, velocidad cero, vuelve al equilibrio. Cuando está en el equilibrio tiene otra vez velocidad máxima. Se empieza a disminuir y llega al otro punto. Y así va y viene, va y viene. Y eso es lo que vemos acá. Tenemos ahora el gráfico de posición en función del tiempo para dos partículas diferentes que están en movimiento armónico simple. Entonces, ¿cómo podemos comparar estos dos movimientos? Bueno, una de las cosas, que es una de las más fáciles, es tratar de comparar las amplitudes. Las amplitudes de movimiento nos decían, ¿se acuerdan cuánto me alejo de mi posición de equilibrio? Entonces, si tratamos de comparar esas amplitudes, vamos a ver que mientras este más o menos tiene como 2 circulitos rojos, en este tengo un poco más, como 3. O sea que la amplitud de la partícula B es más que de la partícula A. Se alejó más de la posición de equilibrio. Ahora, ¿qué podemos decir de la frecuencia? Si voy a estar hablando de la frecuencia del movimiento, ustedes piénsenlo como cuán frecuente paso por la posición de equilibrio. Eso es mi frecuencia. ¿Sí? La frecuencia tiene que ver con cuán frecuente es mi movimiento. Bueno, la frecuencia de este es más alta. ¿Sí? Este es más frecuente que este. Entonces, este tiene más frecuencia que este. ¿Y qué pasaba con el periodo? El periodo era el tiempo que tardaba en volver a pasar. Bueno, este tarda menos tiempo. Este es más frecuente, entonces tiene menos periodo y más frecuencia. Mientras que en este pasa lo opuesto. Es difícil, pero hay que acostumbrarse a hablar con estas palabras porque las vamos a usar todo el tiempo. Frecuencia, amplitud y periodo. Ok, entendimos que el periodo y la frecuencia son importantes. Veamos cómo poder calcularlos matemáticamente. ¿Qué sabemos del periodo? Sabemos que teníamos por acá, el periodo es el tiempo que tarda entre, por ejemplo, estar en un máximo y otra vez en un máximo. No podemos decir que es el tiempo que tarda en pasar 2 veces por el mismo lugar, porque si no, podríamos confundirnos y pensar que este tiempo cortito es el periodo, cuando no lo es. Para que se cumpla un periodo, tiene que repetirse otra vez exactamente el mismo movimiento. Entonces podría pensar que es entre este punto y recién este otro. Tiene que estar otra vez en la misma posición y con la misma velocidad. Pero quedémonos con la idea, por ejemplo, de 2 máximos, que es bastante visual. Y yo quiero saber cómo calcular ese tiempo. Bueno, ¿qué está pasando? Yo sé que esto es una función del tipo seno. Entonces, ¿qué pasa entre 2 máximos de un seno? ¿Qué diferencia hay? Bueno, en el argumento de mi seno se tiene que mover 2pi, porque yo sé que el período del seno es 2pi. Si se acuerdan, 2pi era 360 grados, para ir recordando radianes con la notación en grados. Entonces, lo que yo sé es que el argumento de mi seno va a tener que ser la diferencia de argumentos de seno, mejor dicho, entre este punto y este punto tiene que ser 2pi. Y ese argumento era un omega t más phi. Entonces veamos la diferencia entre el punto omega t más phi y el punto omega t más mi periodo más phi. Bueno, si uno trabaja con esto y las resta, se va a dar cuenta que la fase phi se va a ir, el omega t se va a ir y me va a quedar solamente omega por el periodo. Y omega por el periodo debería ser 2pi para que esto sea una función seno o coseno. O sea que el periodo no es otra cosa que 2pi sobre ese omega que definimos antes. Y por otro lado, yo tengo también una función f que no va a ser la frecuencia angular, sino va a ser la frecuencia del movimiento. La frecuencia del movimiento es el inverso del periodo, ¿sí? Siempre voy a llamar frecuencia a secas a la inversa del periodo. Y ojo que no es la frecuencia angular. La relación entre la frecuencia y la frecuencia angular va a ser entonces que la frecuencia va a ser omega, frecuencia angular, sobre 2pi.
¿Cuáles son las unidades que vamos a estar usando? Las unidades para frecuencia son hertz, que es 1 sobre segundo, mientras que las unidades para omega, que es la frecuencia angular, es radianes sobre segundo, porque recuerden que estamos hablando de un ángulo. Tenemos un 2pi metido ahí. O sea, radianes sobre segundo, 1 sobre segundo. Mientras que para el periodo, como estamos hablando de tiempo, vamos a hablar segundos, siempre hablando del sistema internacional de unidades, ¿no? Entonces, para hablar de periodo y frecuencia, vamos a usar siempre estas dos ecuaciones, donde fíjense que omega ya lo reemplazamos por la raíz de k sobre m para el caso del que estamos hablando. Tenemos entonces la posición en función del tiempo de un objeto en movimiento armónico simple. Va a ser una función del tipo coseno con una amplitud, una frecuencia angular y una fase que todavía no vimos muy bien cómo sacar, pero que entendemos que tiene que ver con la posición inicial de la partícula. Pero me gustaría, además de la posición, tener la velocidad y la aceleración, entonces lo puedo calcular muy fácil a partir de la derivada. Los derivamos hace un ratito para darnos cuenta que era una solución de nuestra ecuación diferencial. Entonces, la velocidad de una partícula en movimiento armónico simple siempre va a tener esta pinta, mientras que la aceleración va a tener esta otra. Estas tres ecuaciones nos van a permitir describir el movimiento de cualquier partícula en movimiento armónico simple. Después vamos a tener que ver de dónde sacamos A, de dónde sacamos omega, de dónde sacamos phi. Ya sabemos que omega tiene que ver con la constante de mi resorte y la masa del objeto, pero a veces no va a ser un resorte lo que tengo en movimiento armónico simple. Entonces voy a tener que entender cómo mi modelo se adecua a mi situación real. Ahora, una cantidad muy interesante que yo puedo obtener es las magnitudes máximas. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el seno y el coseno van a estar limitados. Nunca el seno o el coseno va a valer más de 1 o menos de -1. Entonces, eso me va a permitir encontrar que la velocidad máxima va a ser cuando todo esto valga 1, o sea, omega por A, más o menos omega por A. Si quiero el máximo o quiero el mínimo. Si yo quiero el máximo, va a ser el valor positivo. Entonces voy a tener omega por ahí. Omega, recordemos, raíz de k sobre m. Este va a ser el valor máximo de velocidad que va a poder tener mi objeto. Y que se va a dar, recuerden, cuando paso por la posición de equilibrio. Mientras que la aceleración máxima tiene un omega cuadrado, es decir, esa raíz se va y es k sobre m por a. Esta aceleración máxima se va a dar en el punto en el que la fuerza sea máxima y que es el mismo en el que la posición es máxima. Podemos ver eso claramente en este gráfico. Fíjense que acá tenemos posición en función del tiempo, una posición tipo coseno que no necesariamente arranca ni en el máximo, ni en el mínimo, ni nada, en algún punto cualquiera. Y abajo tengo la gráfica de la velocidad en función del tiempo. Fíjense que los momentos en los que mi objeto pasa por la posición de equilibrio, es decir, por la posición 0, la velocidad está en un máximo o en un mínimo. Mientras que los momentos en los que la posición es máxima o mínima, la velocidad vale 0. Dejó de moverse por ese lado, la velocidad ahora vale 0 y empieza la vuelta. Ya no se deforma más. Mientras que para la aceleración lo que me pasa es todo lo opuesto, está completamente en contrafase con la posición. Cuando la posición es máxima, la fuerza es máxima en módulo, pero apunta en el otro sentido. Entonces, posición máxima, aceleración mínima. Posición 0, aceleración 0, fuerza 0. Posición mínima, aceleración máxima. ¿Por qué? Apuntan en sentido contrario. Fuerza y posición. Era restitutiva. Así que esto es muy claro para ver eso. Y fíjense una cosa. Como yo lo que tengo es un seno o un coseno, lo que estoy haciendo es trasladándolo rígidamente en el eje del temporal. O sea, estoy agregándole una fase. Que esto sea 0 cuando esto es máximo significa que la fase que estoy agregando es de pi sobre 2, es de 90 grados. Por eso me estoy yendo de un coseno a un seno. Y en este caso, mi fase es 180 grados. Me estoy yendo de un coseno a menos un coseno. Es una reflexión en el eje de las X. Entonces, nada, es muy claro y muy gráfico de verlo cuando pensamos tanto en el modelo matemático que hay atrás como en la realidad física del problema que estamos describiendo.
Tratemos de resolver un objeto un ejemplo bastante sencillo sobre un objeto de masa m que cuelga de un resorte. Veamos entonces qué hacer. Nos dice que el periodo de oscilación se mide y se registra como t. O sea, yo ya sé que t es el periodo. Y me dicen también que este objeto que tiene masa m, vamos a ponérselo por acá, se retira y después tengo un objeto que tiene una masa de 2m. Es decir, la masa se duplica. La pregunta es, ¿cuál es el periodo del movimiento? ¿Cómo cambia el periodo cuando la masa se duplica? Bueno, para eso nos tenemos que acordar un minuto de cómo eran las relaciones entre el periodo, la masa y K. Si se acuerdan, habíamos dicho varias veces que omega iba como la raíz de K sobre M. Y habíamos dicho también que el periodo iba a ser 2pi sobre omega. Entonces, el periodo va a ser 2pi por la raíz de m sobre k. Si yo estoy duplicando la masa, ¿estoy duplicando el periodo? Vamos a verlo. Vamos a llamar T1 el periodo para la masa m. Entonces, ese periodo es 2pi por la raíz de m sobre k. Ahora cambiemos esta m y veamos el periodo de la masa 2m. Va a ser 2pi por la raíz de 2m sobre k. Bueno, acá puedo sacar este 2 y poner esto como 2 veces pi por la raíz de m sobre k por la raíz de 2, donde todo esto es T1. Es decir, el duplicar la masa no duplica el periodo. Ojo, lo que hace es darme la raíz de 2pi por el periodo anterior. Bueno, nada, un ejemplito para ver cómo actuar con estas cosas. Fíjense que no necesito acordarme, ¿no? Que el periodo es 2pi por la raíz de m sobre k. Sí, siempre me voy a tener que acordar que el periodo va como la raíz de k sobre m. Si hacen muchos problemas se lo van a terminar acordando de memoria. Y como el periodo es el inverso de la frecuencia por definición, pero esta es la frecuencia angular, tengo 2pi sobre omega. ¿Sí? Si me acuerdo un poco de qué se trataban las definiciones, esto lo puedo sacar sin la necesidad de acordármelo de memoria. Bueno, en base a lo que hablamos hasta ahora, entonces quedó claro que esta frecuencia angular va a venir dada por la relación entre el K de nuestro resorte y la masa del objeto que esté ahí. Pero todavía nos queda la duda de cómo encontrar quién es A y quién es la fase phi. Entonces, para eso lo que vamos a hacer va a ser usar las condiciones iniciales de nuestro problema. En realidad pueden ser las condiciones en cualquier tiempo, pero se suelen usar las iniciales porque en general es la que uno sabe, o sea, el sistema arrancó así, cómo evolucionó. Y porque además es muy fácil, vamos a poner que el tiempo vale 0 en la condición inicial. Entonces, si pongo un 0 acá y un 0 acá, la ecuación se va a poner bastante más sencilla. Condiciones iniciales. Pensemos en este sistema de acá. Tengo el resorte y lo que estoy haciendo es lo estoy estirando. Lo estoy estirando una cantidad A. Pero ahí lo voy a soltar. La velocidad inicial va a ser 0. La posición inicial va a ser A. Y como dijimos, inicial, tiempo 0. Si yo pongo eso en estas dos ecuaciones que tengo, tanto para posición como para velocidad, voy a llegar a estas ecuaciones. Una cosa importante es que con una sola condición no me alcanza. Yo necesito determinar dos constantes, A y phi. No me alcanza una ecuación, necesito dos. O sea que no me alcanza la posición inicial, también necesito saber cuál era la velocidad en ese momento. Entonces veamos qué pasa. La ecuación de velocidad tiempo 0 me dice que menos omega por A por el seno de mi fase vale 0. Y esto tiene que valer siempre. Omega 0 y A0 no tienen sentido, ya sé que esto está corrido, digamos. Entonces la única posibilidad para que esto ocurra es que phi valga 0. Puede ser 0 o puede ser 2pi o puede ser 4pi o puede ser pi, digamos, ¿no? Todas esas me van a dar que ese seno valga 0. Pero vamos a determinarla como seno de phi igual 0. Si yo elijo eso y voy a la ecuación de la posición, fíjense que lo que me queda en la posición con el tiempo 0 es que tengo A por el coseno de la fase. O sea, A por el coseno, y en vez de tener la fase voy a poner 0,
va a ser A, que A es un número, ¿no? O sea, ese A es 4, no sé, la cantidad de metros, centímetros, milímetros, depende de la unidad que esté usando, que yo corrí esa posición de mi partícula respecto de la posición de equilibrio. Ahora dijimos, sabemos, el coseno de 0 vale 1. O sea, A es A. Bueno, ese A en general en un problema va a ser un número. Pero entonces A va a ser la amplitud inicial del movimiento y la fase va a ser 0. ¿Por qué? Porque arranqué así, pero podría haber arrancado diferente y haber obtenido otra cosa. Fíjense que podemos graficar la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo, como hicimos hace un rato, y se cumple lo que decíamos antes, de que para la aceleración va a obtener sus valores máximos cuando la posición también está en un extremo, mientras que la velocidad en ese momento va a ser 0, ¿sí? Entonces acá está marcado el periodo, la mitad del periodo, 3 medios del periodo, y justamente nos pasa eso, la velocidad es 0 cuando estoy en un máximo o mínimo de posición y la aceleración es máxima cuando la posición es mínima y mínima cuando cuando la posición es máxima. Para entender cómo aplicar estas condiciones iniciales, veamos un caso diferente. ¿Qué pasa si yo ahora digo otra cosa? Ahora les digo, no, mira, al inicio el bloque está en la posición de equilibrio, yo no lo voy a correr, pero le voy a dar una velocidad. Entonces yo ahora tengo una velocidad diferente de 0 al comienzo y una posición 0. Otra vez en mis ecuaciones generales voy a decir el tiempo vale 0, t igual a 0. Este t vale 0. Entonces voy a obtener este nuevo set de condiciones iniciales. Posición inicial 0. A por el coseno de phi vale 0. Y la velocidad inicial vale BI. O sea, esta es una ecuación un poco más compleja. Menos omega por A por el seno de mi fase vale BI. Siempre arrancamos por la que está igual a 0, ¿no? Se imaginarán, es lo más fácil. Entonces, si A por el coseno de phi vale 0, o la amplitud vale siempre 0, y esto se queda siempre quieto, que no tiene sentido con el siguiente, porque 0 no puede ser igual a BI, o el coseno de phi vale 0. Entonces esto nos dice que el coseno de mi fase vale 0. ¿Cuándo valía 0 el coseno? Si se acuerdan, valía 0 para los múltiplos de pi sobre 2, los múltiplos impares, o sea, pi sobre 2, 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2. Entonces vamos a decir que phi tiene que valer pi sobre 2. Si phi vale pi sobre 2, lo metemos en la nueva ecuación y tenemos que menos omega por A por el seno de pi sobre 2 vale BI. Pero el seno de pi sobre 2, ¿cuánto valía? El seno de 0 era 0, el seno de pi sobre 2 valía 1, o sea, todo esto es 1. O sea, menos omega por A es igual a la velocidad inicial. Pero omega ya sabemos cuánto vale, vale la raíz de k sobre m. Entonces lo que queríamos encontrar era A, la amplitud. O sea, la amplitud va a ser esa velocidad inicial dividido por omega y con el signo opuesto. Entonces finalmente vamos a obtener esta ecuación de acá, que la posición va a ir como BI sobre omega por el coseno de omega t, y ahí le tenemos que poner la fase, ¿sí? Y nuevamente podemos graficar posición en función del tiempo. Entonces fíjense que acá tenemos posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo, condiciones iniciales, posición 0, pero velocidad positiva, BI, aceleración 0, porque la posición valía 0, y la evolución sigue la misma regla. Cuando la posición es 0, la velocidad es máxima y la aceleración es 0. Cuando la velocidad es máxima, la velocidad es 0, la aceleración es mínima, y todo lo que venimos diciendo diapo tras diapo. Bueno, veamos entonces si podemos hacer otro problema, uno un poco más complejo. Tenemos un bloque de 200 gramos, o sea, sabemos que esta masa vale 200 gramos. Recordemos si estamos en MKS, 0.2 kilogramos. Nos dice que está conectando a un resorte ligero que tiene una constante de fuerza de 5 newtons por metro. O sea, sabemos que el K de este resorte es 5 newtons por metro. Y que es libre de oscilar sobre esta superficie y que no tiene fricción. Nos dice que el bloque se desplaza 5 centímetros desde el equilibrio y se libera en reposo como en la figura. Es decir, A ahora vale 5 centímetros, pero otra vez MKS 0,05 metros. Se libera del reposo como en la figura. Hallar el periodo del movimiento.
lo que quiero encontrar, T. Determine la rapidez máxima del bloque. Quiero también la velocidad máxima. Y quiero saber la aceleración máxima del bloque, o sea, la aceleración máxima. Tenemos que expresar posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Bueno, un montón de cosas tenemos que hacer. Entonces, arranquemos con esta que me parece que es la más fácil. ¿Qué dijimos hoy? Dijimos que la posición en función del tiempo para un movimiento armónico simple iba a ser una amplitud, una determinada amplitud, por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más una fase. Dijimos también que la velocidad en función del tiempo era la derivada de esto, así que era menos omega por A por el seno de omega t más phi. Y también tenemos que la aceleración en función del tiempo, así ya que escribimos todo, iba a ser un menos omega cuadrado por A por el coseno de omega t más phi. Entonces, ahora que tenemos todo esto, tratemos de usar estas condiciones iniciales. X de 0, la posición inicial, esta parte se va, nos queda A por el coseno de phi. Y ya sabemos que eso va a valer 5 centímetros o 0,05 metros. La velocidad en función del tiempo. La velocidad en el tiempo 0. Esta parte se nos va. Nos queda que menos omega por A por el seno de phi tiene que valer 0. Velocidad inicial 0. Y para la aceleración no tenemos nada. Con esos dos ya nos alcanza. Fíjate que de la velocidad inicial vamos a poder sacar que phi tiene que valer 0. Y si phi vale 0, A va a tener que ser 0,05. Y ya tenemos todas las constantes de acá. Porque omega, ¿quién era? Si se acuerdan, omega está definida como la raíz de K sobre M. Tenemos K, tenemos M. Entonces podemos sacar omega. Ya tenemos todo y tenemos estas tres cosas definidas. ¿Qué nos falta? Velocidad máxima y aceleración máxima es muy fácil porque justamente es esto. Recuerden que el seno y el coseno nunca van a ser más de 1. Entonces la velocidad máxima que voy a poder tener es omega por A. Omega, la raíz de este K por este M, por el 0,05 metros, ¿sí?, de A. Mientras que la aceleración máxima va a ser este omega al cuadrado, o sea, directamente K sobre M por ese A. Entonces, esto ya lo tenemos. Solo nos falta el periodo. Pero vamos a escribir por acá arriba que habíamos dicho que el periodo iba como 2pi sobre omega, ¿se acuerdan? Y omega era la raíz de K sobre M. Entonces el periodo va a ser 2pi por la raíz de la masa sobre el K. Y otra vez tengo todos los datos. Meter en la calculadora y sacarlo. Y pude resolver este sistema. Si se dan cuenta, no hubo una gran dificultad, ni hubo muchísimas fórmulas para recordar la memoria. Con acordarme quién es X, B y A salen directamente derivando. Acordarme que omega es raíz de K sobre M, hay que recordarlo, y que el periodo va como 2pi sobre omega. Bueno, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con el movimiento armónico simple, veamos otro ejemplo típico de un sistema físico muy sencillo que vamos a poder describir siguiendo estas premisas. Vamos a pensar en un péndulo. Un péndulo es simplemente un objeto lo suficientemente másico y puntual que está agarrado a un hilo, a una cuerda del que cuelga y que se mueve haciendo un movimiento en torno a una posición de equilibrio, ¿sí? Hay miles de ejemplos, el clásico reloj de péndulo, pero es algo muy sencillo. Lo importante en este sistema es que este punto, este objeto, sea lo suficientemente másico como para poder despreciar la masa de la cuerda de la que cuelga. Y ahora vamos a ver que vamos a estar haciendo una aproximación de que estos ángulos son pequeños. Cuando estos ángulos son pequeños, vamos a poder describir el movimiento de esta pelota respecto de su posición de equilibrio como un movimiento armónico simple. Y ahora vamos a ver por qué. Pensemos en un diagrama de cuerpo libre de este péndulo. Eso ya lo hicimos y lo sabemos hacer. Tenemos que descomponer fuerza. En este caso, el movimiento es del tipo un movimiento circular, como el que estudiamos, porque el radio no va a variar nunca. Entonces, vamos a poder describir el desplazamiento a lo largo de su trayectoria como esta longitud de arco. ¿Se acuerdan que podíamos escribir esa longitud de arco S como
el radio, que en este caso es L, la longitud de esa cuerda, por nuestro ángulo que describimos al hacer esa trayectoria. Bueno, esto nos va a servir para escribir la posición de la ecuación de movimiento. Ahora vamos a ver por qué. Las fuerzas van a estar en dos direcciones. Voy a tener una fuerza normal, una fuerza en la dirección radial y una fuerza en la dirección tangencial. La tensión va a estar en la dirección radial y va a estar, de alguna manera, en contra del peso. Va a estar, no sé la palabra, pero lo que quiero decir es que está en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Entonces lo está contrarrestando. Entonces la suma de las fuerzas en la dirección radial es 0. Pero no pasa lo mismo en la dirección tangencial. ¿Por qué? Porque en la dirección tangencial solo tengo el peso de la partícula. Y lo interesante es que siempre apunta hacia el mismo punto de equilibrio. Cuando mi partícula está de un lado del punto de equilibrio, la fuerza de ese peso lo quiere llevar otra vez abajo. Y si me paso para el otro lado, también. Entonces, fíjense cómo esto es algo que se está moviendo en torno a una posición de equilibrio nuevamente. Y tiene una fuerza que sería una fuerza restauradora. Cuando la partícula está en una posición positiva, la fuerza tira para los negativos. Si la partícula está en una fuerza negativa, la fuerza tira para los positivos. ¿Cómo escribimos esa fuerza? Bueno, podemos descomponerla usando el ángulo θ y vamos a ver que en la dirección tangencial podemos escribirla como m por g, que es el peso, por el seno de mi ángulo. Y tiene un signo menos por esto que estábamos diciendo. Cuando el ángulo es positivo, la fuerza es negativa y viceversa. Y esto no va a ser otra cosa que la masa por la aceleración. Ahora, la aceleración es la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo. Y el desplazamiento en este caso es esta longitud de arco, que dijimos la puedo escribir como mi radio L por mi ángulo θ. Si yo derivo esto dos veces, L nunca cambia. L siempre vale lo mismo, entonces es una constante y sale para afuera. Entonces finalmente voy a poder escribir esta ecuación, de esta forma, la segunda ecuación de Newton, para este sistema. Y ahí me pueden decir, Laura, eso no es exactamente lo que estuvimos viendo, porque ahí tengo una relación entre la segunda derivada de una magnitud y el seno de la magnitud. Acá tendría que tener un θ directamente para que sea equivalente a lo que vimos antes. Pero vamos a ver que esto puede aproximarse por la relación que teníamos antes. Fíjense, acá tenemos la ecuación que teníamos antes. La segunda derivada de x respecto al tiempo es menos omega cuadrado por x. Y acá tenemos la nueva relación, la que tiene el seno metido. Bueno, si nosotros pudiésemos aproximar ese seno como el ángulo, entonces podríamos decir que las ecuaciones son equivalentes. Y en este caso, nuestro omega cuadrado ya no va como k sobre m, sino va como g sobre l. Es decir, omega es la raíz cuadrada de g sobre l. Gravedad sobre el largo de la tira esta, de la cuerda. Mientras que el periodo, que era 2pi sobre omega, va a ser 2pi por la raíz de L sobre G. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que yo pueda decir que el seno de θ, que si se acuerdan, es una función que hace algo así, ¿sí? Disculpen lo malo del dibujo, se asemeje a una función que es así? Bueno, claramente acá no tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa si yo miro lo suficientemente cerca? Acá tenemos en una tabla el valor para cada ángulo en grados y en radianes, ¿cuánto vale ese seno? Si estoy en 0 es exactamente 0, o sea, son iguales. Pero fíjense que si yo estoy en 1 grado, 2 grados, 3 grados, recién a los 5 grados, el porcentaje de diferencia llega a un 0,1. Antes es menor al 0,1%. O sea, aproximadamente hasta los 10 grados puedo decir que hablar de la función seno de θ o hablar de la función de θ es equivalente, es una buena aproximación. Entonces, voy a decir que un sistema de un péndulo ideal, que es este del que hablábamos, ¿no? Con la longitud, con una longitud determinada de una cuerda que no tiene masa y que es inextensible y que su objeto se puede considerar puntual, va a poder describirse como un movimiento armónico simple si me mantengo en ángulos que estén por debajo de los 10 grados, y eso se llama aproximación de ángulos pequeños. Veamos este ejemplo. Dice que tengo un reloj de péndulo. Un reloj de péndulo es un reloj en el que tengo un péndulo y que la calibración del reloj, es decir, el tiempo, va a depender del periodo de ese péndulo. Entonces, en estos relojes
uno tiene una masa por acá abajo, una plomada, que se puede mover. Entonces, moviéndolo, yo voy a calibrar mi reloj para que las mediciones de tiempo sean correctas. Ahora parece que vino un niño travieso y lo deslizó. ¿Y esto qué le pasó entonces? ¿Sigue siendo correcto o se va a mover más lento o más rápido? Bueno, tenemos que pensarlo un poco. Nos dice que ahora la plomada se deslizó hacia abajo, es decir, inicialmente yo tenía un sistema así y ahora vamos a usar otro color. Tengo un sistema que arranca en el mismo lugar, pero tiene una masa más abajo. Es decir, la nueva L, que vamos a llamar L2, es mayor que la L original, que era L1. ¿Qué pasó con el periodo? ¿Qué pasó con la frecuencia? Bueno, habíamos dicho que la frecuencia ya no era más la raíz de K sobre M, ahora era la raíz de la gravedad sobre la longitud del péndulo, la longitud del hilo del péndulo. La gravedad es la misma porque el reloj sigue en el mismo lugar, pero L2 es mayor que L1. O sea, si omega 1 es esto, omega 2 es la raíz de G sobre L2. Yo quiero saber cómo es omega 1 respecto a omega 2. Podemos buscar el ratio, por ejemplo, omega 1 sobre omega 2. Y entonces voy a tener la raíz de G sobre L1 dividido la raíz de G sobre L2. Y esto me da la raíz de L2 sobre L1. O sea, omega es inversamente proporcional a la raíz de L. Si omega 1 sobre omega 2 es la raíz de L2 sobre L1, significa que si L2 es más grande, esto es un número mayor a 1, y entonces omega 1 es mayor a omega 2. Entonces vamos a escribir esto por acá. Si L2 es mayor que L1, entonces omega 1 es mayor que omega 2. ¿Y esto qué significa a fines prácticos? Tiene más frecuencia. Si tengo más frecuencia, tengo un periodo más chico, se mueve más rápido. Es decir, originalmente se movía más rápido. Entonces ahora se va a mover más lento, porque ahora tengo un L mayor. Después nos dice que este reloj en realidad se calibró bien, pero el problema es que ahora lo estoy llevando a lo alto de una montaña. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando yo subo, si lo piensan, la gravedad va a ir variando. Entonces, la tercera posibilidad sería que omega 3 ahora es la raíz de una, vamos a ponerle G' sobre L1. L sigue siendo lo mismo, ahora cambió G. Si yo estoy más lejos del nivel del mar, más alto, G va a ser más pequeño. O sea, G' es más chica que G. ¿Qué pasa con las omegas? Hagamos omega 1 sobre omega 2, omega 3, perdón. Esto me va a terminar dando la raíz de G sobre G'. Dijimos que G' es más chica que G. Si G' es más chica que G, entonces esto es mayor a 1. O sea, omega 1 es mayor a omega 3 otra vez. ¿Sí? Tiene más frecuencia. Es decir, arriba se va a mover más lento. Bueno, un poco para entender qué significan estas cosas. Siguiendo con los relojes y un poco de historia sobre el mayor relojero de la historia, el señor decía que podíamos definir una unidad internacional de longitud como la longitud del péndulo simple, que tiene un periodo exactamente de un segundo. Y era bastante interesante, ¿no? Porque ya sabemos que muchas veces las magnitudes se definen en función de otras. Entonces, muy interesante poder definirlo así. Ahora la pregunta es, ¿de qué tamaño sería la unidad de longitud si hubiésemos seguido esa sugerencia? ¿Cómo tendremos que hacerlo? O sea, ¿cuánto vale la longitud de un hilo tal que el periodo sea exactamente un segundo? Bueno, vamos a pensarlo. El periodo era 2pi sobre omega. Pero omega era la raíz de G sobre L. Entonces esto va a ser 2pi sobre la raíz de L sobre G. G vale 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El periodo dijimos que era un segundo. ¿Cuánto vale L? Bueno, simplemente hay que despejarlo de acá, ¿no? L va a ser igual a T sobre 2pi al cuadrado por G. Si ponen los valores acá adentro, van a ver que les da algo así como 2,40. No, 0, perdón, 248 metros. Bastante más pequeño que un metro. Y después, si la pregunta dice, ¿y si hubiese nacido en otro planeta?
¿cuál tendría que ser el valor de G para que el metro, en función del péndulo de Huygens, tuviera el mismo valor que el metro actual? Es decir, ahora quiero que L valga 1. ¿Cuánto tiene que valer G? Entonces digo, bueno, 1 va a ser igual al periodo que dijimos que era 1 sobre 2pi al cuadrado por G. Bueno, G va a tener entonces que ser 2pi al cuadrado, que es algo así como 39,5 metros sobre segundo cuadrado. Un poco bastante más. Bueno, ya vamos algo así como 1 hora de video. Espero que hayan podido frenar un poco, porque si no esto es eterno. Pero nos quedan dos cosas importantes para aprender, que si bien no vamos a ver con toda la regularidad matemática que hay detrás de esto, porque es bastante compleja, me parece muy importante mencionarlo, porque son más reales, y estábamos con esta idea de entender la importancia del oscilador armónico, entonces no podemos dejar de mencionarlo. Una son las oscilaciones amortiguadas. ¿Qué significa? Hasta acá veníamos en un mundo perfecto en el que no existía rozamiento, las cosas se movían sin problemas, pero sabemos que eso no es real. Entonces, en realidad siempre hay una amortiguación, ¿no? Porque si no, uno pone a mover un resorte y no se debería frenar nunca, y eso no pasa. En general hay una amortiguación que es la que va a hacer que el resorte se empiece a ir frenando. Y una buena manera de modelar esas fuerzas de amortiguación debidas a un fluido, que puede ser el aire, puede ser un líquido, como está ahí en el dibujito de la diapo, es pensar en una fuerza que es proporcional a la velocidad. Cuanto más rápido va, más fuerza hago. Pero no solo es proporcional, sino que apunta en la dirección contraria, es decir, lo quiero frenar. Entonces fíjense que ahí tenemos escrita la ecuación de la sumatoria de fuerzas como menos K por X, que es de la fuerza elástica, la de la ley de Hooke, y tenemos un menos B por la velocidad en la misma dirección. Esto va a ser lo que vamos a llamar fuerza viscosa. Y esa fuerza viscosa es la que tiene que ver con el amortiguamiento que le vamos a poner a nuestro sistema. Es decir, acá tengo una nueva ecuación diferencial, pero esta ecuación diferencial es todavía un poco más difícil. ¿Por qué? Porque tengo mi término con la segunda derivada, mi término con la primera derivada y un término con la variable como tenía antes. O sea, el término nuevo ahora es este. Y otra vez, resolver una ecuación diferencial era difícil antes, imagínense ahora que le agregamos un término. No vamos a meternos en cómo resolver eso porque sería imposible para este nivel, pero créanme que esta es una solución a esa ecuación diferencial. Y podríamos hacerlo, pero nos llevaría mucho tiempo y me parece que no vale la pena este nivel. Se los dejo como ejercicio. Agarren esta función, derívenla una vez, derívenla 2 veces y métanlo acá. Y van a ver que es solución y que para que sea solución, omega tiene que valer esto. Omega ya no es más la raíz de K sobre M, como era en el caso no amortiguado, sino que tiene un nuevo término acá, un término de amortiguamiento, que va como esa constante B, que como se imaginarán tendrá que ver con el fluido que está amortiguando mi oscilación, y la masa. Y una manera de escribirla en general es esta, en la que este omega 0 se lo llama como la frecuencia natural del sistema, que es la frecuencia que tendría si no hubiese amortiguamiento o amortiguación. Veamos un poco cómo es la forma funcional de esta solución. Fíjense que tengo el coseno de omega t más phi como tenía antes, una amplitud, pero ahora le agregué este término. ¿Este término qué es? Es una función exponencial. Si tienen algún recuerdo de cómo era una función exponencial, es una función que si ahí el coeficiente que está multiplicando a mi variable es negativo, decae muy rápido. Entonces tengo algo que hace así, como esta función que está ahí de línea de puntos. Y como te lo tengo multiplicando el coseno, finalmente lo que va a pasar es algo así. Tengo un coseno cuya amplitud va siendo cada vez más chica, tiene un envolvente que va disminuyendo la amplitud de las oscilaciones. No estoy diciendo nada extraño, es algo que sale de la vida cotidiana. Vamos a ver que si yo pongo a oscilar un resorte, finalmente la amplitud va a ir decayendo y eso es lo que se ve acá. Ahora, ¿cómo va a decaer? ¿Va a llegar a oscilar varias veces? ¿Pocas? Bueno, eso va a depender de esa fuerza viscosa que está sucediendo ahí y eso va a estar bien descrito por esta constante B. Dependiendo de la relación entre esta fuerza y la amplitud inicial y demás, voy a poder tener distintas
situaciones. Veamos los distintos casos que podemos tener. En nuestra solución teníamos un coseno de omega t más phi, donde omega habíamos dicho que era nuestra frecuencia natural, omega 0 al cuadrado, que era la del sistema que no estaba amortiguado, menos la constante esta b sobre 2 veces la masa al cuadrado. Y esto claramente en algunos casos va a tener un valor positivo y todos vamos a ser felices, pero podría no serlo. Entonces, los casos que podemos tener son, el primero y el más fácil, que omega 0 sea mayor que b sobre 2m. Y en ese caso, lo que voy a tener es una curva como la azul, o como la que vimos hoy, en la que el sistema se llama subamortiguado. Tengo un sistema que se amortigua lentamente, va bajando de amplitud lentamente con esa función envolvente exponencial. Ahora, ¿qué pasa si omega 0 es igual a b sobre 2m? Si omega 0 es igual, esto vale 0. Es decir, yo tengo ahora el coseno de phi, una constante. Es decir, solo tengo una exponencial que decrece. Ya no hay oscilación. Y esto se llama críticamente amortiguado. Por último, tengo la otra opción. Omega 0 es menor que b sobre 2m. Si omega 0 es menor que b sobre 2m, acá me queda la raíz de un número negativo. O sea, tengo serios problemas. Esto no es real. Esto ya no es una solución. Y el sistema se llama sistema sobreamortiguado. ¿Sí? Estas son las tres posibilidades que puedo tener y así es como se vería la posición en función del tiempo para cada una de esas tres soluciones. Bueno, vimos entonces qué pasa si yo estoy frenando de alguna manera mi oscilador. ¿Qué pasa si en lugar de estar frenándolo, lo estoy excitando? Le aplico una fuerza externa. Eso se llama una oscilación forzada y si lo queremos pensar de alguna manera es el chico amacándose y un papá empujándolo. ¿Sí? Yo empujo la hamaca. Entonces el péndulo se está amacando con una determinada frecuencia, pero tiene alguien que cada tanto le pega un empujón. Entonces tengo una fuerza externa actuando en el sistema. Ya no me alcanza con hablar de la fuerza restitutiva de mi resorte, mi péndulo sería el peso. Voy a tener la componente de la fuerza viscosa que lo está frenando, pero además le agrego una fuerza externa que la voy a elegir periódica, convenientemente para mí, para que esté forzado. Entonces tengo una ecuación diferencial más compleja todavía, porque ahora tengo el término que va con la segunda derivada, el término con la primera derivada, el tiempo que va con mi variable, y un término nuevo que es el que tiene la forma de mi fuerza externa. Si yo busco una solución a este sistema, van a ver que si la fuerza tiene esta forma forma de solución funciona perfectamente. Y otra vez, no me voy a meter en la matemática atrás de esto. Si esta fuerza no fuese una fuerza que va como un seno coseno de omega t, esto no pasaría, por eso la elegimos así. Pero es un sistema muy interesante y vamos a ver en un cachito, les voy a contar un poco de por qué. Lo interesante también es que esta es la solución donde la amplitud va a ser esta cosa gigante. Y esta cosa va a tener que ver con esa fuerza externa que estoy haciendo, con el omega de mi cuadrado, la omega de mi sistema, que es el que había definido recién, el omega 0, que es la raíz de k sobre m, y la constante b de amortiguamiento. O sea, es un sistema mucho más complejo. Bueno, ¿y qué es lo que hace tan interesante este caso y por qué me pareció que valía la pena poner un par de slides al respecto? Vamos a mirar la amplitud. Y esto es interesante porque hasta ahora nunca miramos la amplitud. Veníamos mirando en general omega y la amplitud era una cosa que salía de las condiciones iniciales. Pero en este caso la amplitud tiene una expresión bastante interesante porque si se fijan, en el denominador de la amplitud tengo una resta entre la frecuencia omega, que es la de mi forzante, la frecuencia de la fuerza con la que yo estoy impulsando el sistema, y la frecuencia omega 0, que es la frecuencia natural de mi sistema, la raíz de k sobre m. Entonces,
Si la frecuencia con la que yo empujo la hamaca o perturbo mi resorte es la misma frecuencia que la frecuencia natural, esta expresión se va a hacer cero. Y si encima estoy en el caso en el que no tengo amortiguamiento, con lo que b vale cero, todo el denominador se hace cero. Un denominador cero, ¿saben qué significa? Un valor infinito, porque lo de arriba es una constante. Entonces, fíjense que si omega vale omega cero y el amortiguamiento es cero, o sea, no tengo amortiguamiento, esto va a tender a una amplitud enorme. Esto se llama resonancia. Seguramente escucharon hablar esa palabra. Y pasa en un montón de fenómenos físicos. Cuando algo está siendo forzado con la misma frecuencia natural del sistema, ocurre un fenómeno que se llama resonancia, en el que la amplitud crece enormemente, ¿sí? Y es la típica de cuando uno empieza a amacar al chico, lo amaca con una frecuencia tal que es cuando yo le doy la fuerza periódicamente con la misma frecuencia que con la que el chico llega a su posición máxima. Entonces yo no lo empujo en cualquier momento, lo empujo en un momento adecuado. Y si hago eso, voy a ver que la amplitud empieza a crecer mucho. Hay un caso muy, muy conocido de un puente en Estados Unidos que tardaron mucho en hacerlo, tuvieron ahí algunas cosas interesantes en la construcción que lo hicieron mucho más largo que ancho, y en un momento el viento empezó a soplar con la frecuencia natural de ese sistema. Y el sistema empezó a moverse de una manera impresionante. Yo les recomiendo que lo busquen en YouTube, está lleno de videos. Tacoma Narrows era el puente, esto fue en 1940, hace unos cuantos años, y es impresionante porque hay videos de cómo ese puente se empezó a mover hasta que finalmente se cayó. Fue una cosa tremenda. Y no era un problema de que los vientos eran muy fuertes en absoluto, sino que justamente estaban actuando en la frecuencia de resonancia del sistema. Entonces me parece que es algo muy interesante y que después vamos a ver cuando veamos electricidad y magnetismo, otros sistemas resonantes en los que siempre tiene que ver con que hay una frecuencia típica de un sistema y si yo ese sistema lo perturbo con esa misma frecuencia, las amplitudes crecen enormemente. Bueno, con esto terminamos la teórica que tiene que ver con oscilaciones, con movimiento eh, armónico simple. Espero que les haya sido de ayuda, que les haya sido claro. Si no, recuerden que pueden escribir. Lo bueno de esto es que pueden frenar, volver a escuchar, ir para adelante, para atrás. Y cualquier cosa igual, estamos en contacto. Adiós.